Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy queríamos traerles este tema que lo habíamos visto hace tal vez unos 2 o 3 meses atrás. De hecho, andábamos buscando por ciudades subterráneas en aquel momento, ¿no? Y pues queríamos compartirlo hoy acá en el canal. Es de un artículo que se escribió o se reescribió. Digamos que había surgido por ahí de julio y otra publicación lo republica más o menos en lo que es diciembre del 2023, como vamos a ver en un rato, en un lugar en Turquía, ¿no? Ahora, esto de las estructuras debajo de tierra siempre llaman la atención porque sé que muchas personas llegan a nuestros videos y cuestionan el hecho que nosotros propongamos que hay estructuras o ciudades o civilizaciones debajo de lo que conocemos como la corteza terrestre actual, ¿no? Y es que una y otra vez vemos que hay hallazgos y esto pues demuestra que hay un pasado que está enterrado, ¿no? Y resulta ser que hay muchas pruebas, ¿no? Como este caso en Turquía, con este tema de que un hombre renovó su casa y encontró una ciudad antigua entera. No solamente fue un túnel simple, ¿no? Sino que fue una ciudad antigua. Y yo no sé si ustedes han visto este arte, porque lo vamos a ver por acá. Este arte es muy conocido. No sé si lo han visto en búsquedas. El asunto es que esta publicación lo usa para ilustrar o para, digamos que, imaginarnos el tipo de tamaño de lo que él se encuentra debajo de su casa, ¿no? Okay, entonces, vamos a leer el artículo, vamos a estar ahí apoyándonos un poco con el asunto de los años y del lugar, usando Google Maps como para tener un contexto, ¿no? Dice el artículo por acá: la misteriosa ciudad subterránea encontrada en el sótano de un hombre. Vivimos codo con mundos por descubrir. A veces las barreras que nos separan son gruesas, a veces delgadas y otras veces traspasan. Es entonces cuando un armario se convierte en un portal a Narnia, una madriguera de conejo conduce al país de las maravillas y un póster de Raquel Welch es todo lo que separa una celda de prisión del túnel hacia la libertad. O sea, arranca un poco poético la publicación, pero nos hace pensar que si todas estas películas son primados negativos de muchas estructuras subterráneas que no hemos descubrido, ¿no? Y la persona que llega y las descubre se da cuenta que hay una historia detrás de nosotros que obviamente se ha borrado y que probablemente nunca será contada. Y es cuando entramos nosotros y nos preguntamos, porque lo más que podemos hacer es preguntar para tratar de cortar toda la mentira y de ahí entonces tratar de proponer, especular, pero incluso tal vez nunca llegar a exactamente algo en concreto, pero sí encontrar patrones, que es lo que a nosotros también nos interesa mucho, ¿no? Del pasado. Dice por acá, un fatídico golpe de martillo. Todos esos son ejemplos ficticios, lo de las películas. Pero en 1963, esa barrera se rompió de verdad, golpeando con un mazo la pared de su sótano. Un hombre de la ciudad turca de Derinkuyu consiguió más mejoras en su hogar de las que esperaba. Detrás del muro encontró un túnel, como muchos hallazgos, ¿no? De repente se cava o se está trabajando en la casa, hay como un tipo puerta, un portal ahí, y de repente ves que pues hay un túnel y ya. Bueno, él lo que hace es, bueno, sí, encontré un túnel, sin embargo, eso condujo a más túneles que finalmente conectaron a una multitud de salas y cámaras. Era un enorme complejo subterráneo, que hablan aquí complejo, abandonado por sus habitantes y sin ser descubierto hasta ese fatídico golpe de martillo. El turco anónimo, ningún informe menciona su nombre, para saberlo, ¿verdad? Ningún informe, había encontrado una vasta ciudad subterránea de hasta 18 pisos. De ahí el arte que les mostramos, ¿no? De la ilustración, es una ilustración, no es que hicieron ahí una foto rayos X, sino que están tratando de hacernos imaginar de cuántos niveles estamos hablando, ¿no? 18 pisos y 280, bueno, en este caso 76 metros de profundidad, y lo suficientemente grande como para albergar 20 personas. Yo no sé si lo que hicieron fue contar la cantidad de cámaras y lugares para estar, hicieron su cálculo para decir más o menos 20,000 personas. Entonces acá en la publicación nos dice quién lo construyó y por qué, cuándo fue abandonado y por quién. La historia y la geología proporcionan algunas
respuestas. Entonces, para tener así claro, voy a irme un poco a lo que es el mapa o el Google Maps. Como ustedes pueden ver, acá tenemos a Turquía. Si ustedes ven el mapa, estamos aquí. Obviamente el mar Mediterráneo. Turquía está acá, tiene salida a la costa. Y obviamente siempre hemos hablado de esta área a nivel de astrología, ¿no? De astronomía antigua. Por alguna razón, la historia oficial, los programas de estudio empiezan acá, ¿no? Entonces, hay muchos escritos que por alguna razón se lograron plasmar en libros o lo que sea, y es nuestra, digamos que historia oficial, pero siempre esto es muy limitado porque solamente toma esa parte del mundo, ¿no? Pero nunca nos hablan de los incas o los mesoamericanos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos en Turquía, ya para adentro, acá está la ciudad, se llama Derinkuyu. Ven incluso la manera como las calles se encuentran. Voy a poner acá la vista, entre comillas, satelital. Ahí se ve, no hay mucho. Vamos a poner otra vez esta. Entonces, cuando vamos a la ciudad, ven acá nos ofrecen fotos de lo que estamos mostrando, la ciudad esta que se encuentra, ¿no? Ven ahí. De hecho, eso está en el artículo también. Es de verdad que impresionante que antes de, bueno, acá más del lugar, el cual llama mucho la atención. Vean incluso las iglesias fuera de la parte subterránea, ¿no? Bueno, eso es Derinkuyu, en Turquía, ¿no? Ahora, el artículo nos habla de 1963, ¿vieron? Entonces yo estaba tratando de ver, bueno, tenemos algo histórico como para tener algún contexto y nos encontramos algo muy interesante. Esta entrada en Wikipedia obviamente sabemos que es lo oficial, lo que nos interesa nada más son los números. En este caso, no hay entrada en español de que hubo un golpe de estado en el 60 en Turquía. El gráfico me dice acá que el 60 estábamos por acá, cerrando un máximo solar, como les dijimos, donde ocurre ese golpe de estado y ya las cosas parecen calmarse, y es donde acá en el 60 más o menos donde el señor, o 63, donde el señor encuentra ese sótano. Pero bueno, sigamos con la lectura. Siempre nos gusta poner esto en perspectiva histórica, por lo menos lo que podamos ver. Bueno, aquí quién lo construyó y por qué. Acá nos ponen una foto de estos globos rodeando el área que geológicamente llama muchísima la atención, estas estructuras geológicas, ¿no? Un globo aerostático con bandera turca pasa junto a las chimeneas de hadas, una formación rocosa típica de Capadocia, ¿no? Ahora sí, dice por acá Capadocia, donde es como la jurisdicción de esta ciudad, ¿no? Primero, la geología. Derinkuyu se encuentra en Capadocia, una región en el corazón de Turquía famosa por el fantástico paisaje escarpado, salpicado de las llamadas chimeneas de hadas. Esas altas torres de piedra son el resultado de la erosión de un tipo de roca conocida como toba, creada a partir de ceniza volcánica. Ahí lo marcamos, será que hay actividad volcánica por ahí cerca, y que cubre gran parte de la región. Esa piedra, a pesar de su nombre, no es tan dura. Siguiendo el ejemplo del viento y la lluvia, los lugareños durante milenios han cavado sus propios agujeros en la piedra blanda para viviendas subterráneas, almacenes, templos y refugios. Capadocia cuenta con cientos de viviendas subterráneas, de las cuales unas 40 constan de al menos 2 niveles. Pero ninguna es tan grande ni tan famosa como Derinkuyu. Entonces parece ser que en esa área se hacen viviendas dentro de las rocas, como tipo caverna. O sea, es parte de lo que ellos hacen. Hacer, digamos, cavar en la roca y poner pues su vivienda ahí, ¿no? De hecho, habíamos hecho un video de Afganistán y habíamos encontrado ese tipo también de estructura, de cómo la gente vive en las rocas y hacen de las rocas sus viviendas. Pero acá lo que están diciendo es que a lo más 2 niveles. Esta te está hablando de muchísimos más niveles que se encuentran subterráneamente, ¿no? Ahora, hititas, frigios o primeros cristianos. Acá te hablan de que ahora sí entran los, católicos en este caso. Tienen que estar por algún lado esa gente, ¿no? El registro histórico tiene poco que decir definitivamente sobre los orígenes de Derinkuyu. Algunos arqueólogos especulan, y nos gusta marcar esa palabra porque hasta los mismos científicos pueden especular, así que nosotros también podemos especular, ¿no? Que la parte más antigua del complejo podría haber sido excavada alrededor del año 2000 a.C. por los hititas, el pueblo que dominaba la región en aquella época, o bien por los frigios, alrededor del año 700 a.C. Otros afirman que los cristianos locales construyeron la ciudad en los primeros años de los primeros siglos después de Cristo, ¿no? Luego, ven acá una foto del lugar.
Se ve ahí que hay como un tipo de barras de metal en forma circular, y acá las estructuras que están bien formadas, ¿no? Ven que el tamaño de la persona es suficiente para poder caminar sobre esos lugares así, ¿no? Okay. Los estrechos pasillos de Derinkuyu fueron tallados con relativa facilidad en la blanda piedra local. O sea, la piedra al parecer ofrece este tipo de textura que se puede darle forma al parecer, ¿no? Bueno, quien quiera que fuera tenía una gran habilidad. La roca blanda hace que la construcción de túneles sea relativamente fácil, pero los derrumbes suponen un gran riesgo. Por tanto, existe la necesidad de grandes pilares de soporte. Ninguno de los suelos de Derinkuyu se ha derrumbado jamás. Ven qué interesante esto. Entonces, en el diseño de ese lugar, no sé qué hicieron con las columnas o los que dan soporte, pero no se han caído, no hay derrumbe. Entonces, esto nos habla de esta visión de construir antiguamente. Podemos irnos en estos temas de Tartaria. No decimos Tartaria específicamente porque han aparecido gente que mencionamos Tartaria y nos encasillan con la manera de muchos de verlo. Nosotros lo vemos como revisionismo histórico y que hay civilizaciones anteriores a nosotros y quizá no ha pasado tanto tiempo desde que hicimos este cambio a una nueva civilización, ¿no? A un nuevo orden. Pero esto de construir antiguamente de manera que las edificaciones al parecer no se caigan y que perduren, es algo que ya no se hace, ¿no? Actualmente pareciera que las casas se hacen a lo que sea. ¿Para qué? Para que hayan empresas que te vendan materiales y que tenés que cambiar materiales a cada rato, pagar seguro, y ustedes saben cómo es todo ese sistema de viviendas, ¿no? Que cuando hay un derrumbe o un desastre natural, prácticamente que perdés todo, ¿no? Pero al parecer la gente en el pasado, si tenían que construían de una manera duradera, ¿no? Por lo menos eso es lo que podemos percibir de toda esta información, ¿no? Ok, hay dos cosas más seguras sobre el complejo subterráneo. En primer lugar, el objetivo principal del esfuerzo monumental debe haber sido esconderse de los ejércitos enemigos. Por ahí, por ejemplo, las piedras rodantes utilizadas para cerrar la ciudad desde el interior. Entonces siempre tiene que encontrarle un uso, ¿no? Y las guerras, como es tanta la programación que hemos tenido de guerras aquí y allá, pues tiene sentido decir que son guerras. Sin embargo, nosotros siempre nos inclinamos a, quizá fue protección del lugar, ¿no? Lo cual, de hecho, el artículo menciona un poco después. En segundo lugar, las últimas ampliaciones y modificaciones del complejo que llevan una impronta claramente cristiana. Datan del siglo VI al X. O sea, acá donde te dicen que en 4 siglos aproximadamente, qué raro, 400 años, ¿verdad? Tiene que estar la marca de la Iglesia Católica ahí según, ¿verdad?, la narrativa oficial, ¿no? Bueno, acá dice, tocando fondo en la mazmorra. Cuando estaba aislada del mundo exterior, la ciudad estaba ventilada por un total de más de 15,000 pozos. Entonces, esto nos habla de recurso hídrico, de los acuíferos, un tema que hemos tocado también acá en el canal, ¿no? Que al parecer muchas de estas edificaciones como que lo lograban identificar en un lugar donde podían sacar agua y ahí se ponían y ahí construían. ¿Por qué? Porque tenían agua de por vida, si se puede decir, ¿no? La mayoría de unos 10 centímetros de ancho, hablando de los pozos, 15,000 pozos, para que pongamos eso en perspectiva, y que llegaban hasta el primer y segundo nivel de la ciudad. Esto aseguró una ventilación suficiente hasta el 8º nivel. Entonces, al parecer hay un pozo desde afuera, un agujero grande, ahorita nos muestran una foto de eso, donde pues el agujero es tan grande o tan hondo que por ahí también puede pasar la ventilación y así tenían ventilación, ¿no?, dentro de la estructura. Los niveles superiores se utilizaban como vivienda y dormitorio, lo cual tiene sentido ya que eran los mejores ventilados. Los niveles inferiores se usaban principalmente para almacenamiento, pero también contenían una mazmorra, ¿no? Ahí están, dicen que turistas, esta foto, por cierto. Turistas exploran un pasaje de la ciudad subterránea de Derinkuyu en agosto del 2022. La gente al parecer puede hacer ahí visitas turísticas, ¿no? Un buen destino si alguien vive por ahí o puede ir por ahí, ¿no? En el medio había espacios destinados de todo tipo de usos. Había espacio para un lagar, animales domésticos, un convento y pequeñas iglesias. La más famosa es la iglesia cruciforme del 7º nivel. Y acá es donde está la influencia, bueno, decimos influencia católica, pero de todo lo que hemos averiguado, investigado por años, ahora, ya podemos decir por años, tenemos 3, 4 años con este tema de las civilizaciones y el papel que ha jugado la Iglesia Católica y sus templos, que pudieron haber sido restauraciones de otros templos, ¿no? Bueno, acá ellos se dan el crédito, obviamente, a la Iglesia Católica, pero acá te hablan de que hay muchas
iglesias y que hay una muy curiosa o que llama la atención que se llama Iglesia Cruciforme del séptimo nivel. Al parecer es una iglesia con forma de cruz. Algunos pozos eran mucho más profundos y también se duplicaban, incluso cuando la ciudad subterránea seguía sin ser descubierta. La población turca local de Derinkuyu los usaba para obtener agua, sin conocer el mundo oculto por el que pasaban sus cubos. Por cierto, Derinkuyu en turco significa pozo profundo. Entonces, a mí no me sorprendería que la iglesia católica haya encontrado un lugar, una ciudad, una concentración, ¿no? Donde hay agua y ahí hayan puesto, digamos que sus iglesias y obviamente darse crédito de que las construyeron de cero para arriba, ¿no? Cuando ya habían marcas en los pisos o en el suelo de que había agua, de que había una ciudad, y ellos simplemente ponen iglesias y se acabó, ¿no? Lo hemos visto en muchos casos, de hecho tenemos un video en el canal donde hablamos de eso, que hay incluso muchas historias pictorescas, ¿no? De la iglesia católica, que una niña andaba ahí en la ribera del río y que de repente se le apareció a la Virgen y que entonces fue la fuente de agua viva y se usa un montón de simbolismo de ese tipo, ¿no? Bueno, dice por acá, otra teoría dice que la ciudad subterránea sirvió como refugio templado. Ahí sí nos resuena, eso es muy natural, eso tendría sentido. Para las estaciones extremas de la región, los inviernos de Capadocia pueden llegar a ser muy fríos y los veranos extremadamente calurosos. Entonces, en temporadas o tendencias atmosféricas muy frías, ¿no? O en tendencias atmosféricas muy calurosas, vas a mantener la misma temperatura adentro. De hecho, yo fui a unas cavernas aquí en Estados Unidos, en el estado de Missouri, recuerdo, y recuerdo muy bien que el guía nos dijo eso, que mantiene una misma temperatura todo el año. Entonces, en una latitud donde hay fríos extremos o calores extremos, ese es un buen lugar para quedarse, ¿no? Bajo tierra, la temperatura ambiente es constante y moderada. Como beneficio adicional, es más fácil almacenar y mantener los rendimientos de la cosecha lejos de la humedad y los ladrones. O sea, tiene funcionalidad por todo lado este tipo de estructuras. Cualquiera que sea la relevancia de sus otras funciones, la ciudad subterránea fue muy utilizada como refugio para la población local durante las guerras entre bizantinos y árabes. Otra vez nos mencionan las guerras, pero se minimiza un poco el uso más práctico del lugar, ¿no? Siempre tienes que leer de guerras y que aquí, que allá, ¿no? Que duraron desde finales del siglo VIII hasta finales del siglo II, ¿no? Muy difícil de corroborar eso, pero es lo que dice la historia oficial. Durante las incursiones mongolas del siglo XIV y después de que la región fuera conquistada por los turcos otomanos. Ahí está la foto del pozo que les estaba comentando, lo profundo que son. Entonces reciben ventilación, ¿no? Porque también dentro de la estructura, en esos pisos que tiene, también la gente tiene acceso y puede acceder al agua, ¿no? Ahí está. Los pozos de la ciudad subterránea son profundos para proporcionar ventilación a los niveles inferiores, ¿no? ¿Ok? Después, dejando el lugar suave, hablando de la piedra suave, ¿no? O la característica de esta piedra, por eso se llama, o tiene características de roca suave. Un lingüista de Cambridge que visitó la zona a principios del siglo XX da fe de que la población griega local todavía buscaba refugio reflexivamente en la ciudad subterránea cuando llegaban noticias de, bueno, acá no voy a leer la palabra, pero ahí se las estoy marcando para que la lean. Entonces, como de protección. En fin, creo que una estructura así, los que la saben no van a revelar que es una estructura subterránea, pero la usarás para protección, ¿no? Después de la guerra greco-turca del 19 a 1922, los dos países acordaron intercambiar minorías en 1923 con el fin de homogeneizar étnicamente sus poblaciones. Los griegos capadocios de Derinkuyu también se marcharon y se llevaron tanto el conocimiento de la ciudad subterránea como el nombre griego del lugar, Malacopia, que significa suave, posiblemente una referencia a la flexibilidad de la piedra local. Entonces, qué interesante, cuando se crean estos movimientos de migración, si se retira completamente una población del lugar, se pierde el conocimiento de ese lugar y ya nadie va a saber, no hay manera como de pasar la información de como la tradición oral de un solo lugar, ¿no? Creo que este movimiento de gente hace que se pierda todo este tipo de información, como lo está diciendo. Ahí sí nos resuena lo que está diciendo el artículo. Derinkuyu es ahora una de las mayores atracciones turísticas de Capadocia, por lo que ya no cuenta como un mundo por descubrir, pero tal vez haya uno al otro lado de las paredes de su sótano. Ahora, ¿dónde pusiste ese mazo? Hablando así como un poco ya poético. Y acá una última foto del lugar, como la que mostramos en la miniatura.
donde se ve la roca bien formada, ¿no? Lo que hicieron, al parecer la roca da esa facilidad, pero aunque sea como de material o con textura suave, lo más curioso de todo esto es que nunca ha habido un derrumbe, según los reportes. O sea, no sé si es la formación geométrica, como hacen las cosas, que hace que la estructura no se haya caído ni se haya derrumbado todavía, ¿no? Esta vista interior bien iluminada de la oscura y sombría ciudad subterránea de Derinkuyu. Ahí está la foto y el crédito. Y ese era el artículo que les queríamos compartir. Vean que se publica el 7 de abril de 2023, o sea, estamos hablando más o menos de unos 10 meses atrás, ¿no? El sitio es Atlas Obscura, pero también lo publicó como 3 diferentes publicaciones. El enlace lo dejamos en la descripción para aquellos que quieran leerlo. Por acá una vez más, estamos hablando de Turquía, ¿no? Vamos en el mapa ahora. Derinkuyu, para que tengamos una vista ahí. Pero bueno, vamos a volvernos acá a nuestra miniatura y voy a saludar. Ok, te estoy leyendo, Jesús, voy a ponerte por acá. Las ruinas de arriba parecen edificaciones derretidas. Y si la red de cavernas en realidad era una clase de búnkers que se hicieron para un cataclismo, sí, es que puede ser. Protección para todo, para climas extremos, tanto verano como invierno, para cataclismos. O sea, si pones una estructura para que resista, tiene sentido, ¿no? La gente, me parece, los originales lograron identificar eso y lo dejaron marcado ahí, ¿no? Por eso nos resuena esta idea de que en muchos de los casos, cuando nos hablan de nuestros propios países, probablemente los supuestos primeros líderes, no conquistadores, como sea, lograron identificar lugares que ya estaban construidos, simplemente restauraron lo que estaba y construyeron para arriba, ¿no? Excelente comentario. Programa corto, con esta información que de verdad nos llamó mucho la atención y queríamos compartirlo. Nos habíamos encontrado esta estructura cuando estábamos buscando otras, ¿no? Ya habíamos visto el arte, pero conocíamos de la noticia y hoy queríamos pues retomar eso y compartirlo porque es de verdad que sorprendente el hecho de que puedas vivir en cualquier lado y que de repente te des la sorpresa que en tu sótano haya una estructura, ¿no? Y en este caso de Turquía es toda una ciudad, ¿no? Entonces, eso demuestra una vez más que debajo de nuestro suelo hay un montón de cosas que quizás no sabemos, que los mismos gobiernos no están interesados ni siquiera en encontrar y que cuando lo encuentran es por un accidente realmente, no porque están tratando de identificar. La agenda no es de identificar cosas. De repente hay un proyecto de construcción, incluso de residenciales, están excavando y de repente encuentran algo y hacen como ahora sí hay que hacer una noticia de esto, ¿no? Decirle a la gente que se encontró y ya tienen que usar algún comunicado de prensa, es la palabra que andaba buscando, para entonces ya dejarlo por sabido, ¿no? Pero en el interés de ellos no está realmente. Y es lo que nos encontramos cada vez que leemos este tipo de artículos. Pero bueno, por ahora sería todo. Si llegaste al canal con estos temas que compartimos, si te gusta la temática que tocamos y muchas de las cosas, de verdad que te agradeceríamos que te suscribieras. Si no te has suscrito, dale like al video, compartirlo. Y una vez que se publique el video, si puedes comentar, eso nos ayuda muchísimo. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.